Buenas noches, bueno, buenos días a la hora que lo estén viendo. Nos habíamos quedado pendientes de la presentación que este sábado ya no lo pudimos hacer por mala conexión. Pero lo que estábamos empezando a comentar era sobre la parte de gestionar la información de los clientes y del mercado. Si se recordarán, Dell era muy bueno en base de relación no solo con los clientes, sino también con sus proveedores, con los cuales tenía unas muy buenas relaciones para poder trabajar en justo a tiempo. Esta idea de trabajar con un poquito más de conocimiento nació en los años 80, finales de los 80, cuando el comercio internacional tomó auge e incluso a nivel institucional el- empezaron todos los países a ver cómo podían hacer que sus productos llegaran a mercados más grandes. Y digamos en Guatemala teníamos la Ginza, si se recordarán, estaba Pfizer. En Costa Rica teníamos la Kellogg's, estaba aquí Amway, que eran productos que se producían en el área centroamericana. El área centroamericana estaba protegida por los aranceles. El mercado común centroamericano lo protegíamos mucho a base de aranceles y no dejamos que entraran otros productos desde fuera de la región. Si alguien quería importar, digamos, llantas o meter al mercado cereales, les cobrábamos un porcentaje alto de arancel. Entonces, lo que optaron muchas empresas como la Kellogg es venir a poner la fábrica aquí en Guatemala. Y la Ginza sale, me parece que era de la Goodyear, y y entonces, a la hora de votar esas fronteras, por el concepto de la globalización y que la gente quería tener productos de otros países, lo que sucedió es que los empresarios, pues, a nivel académico, se les empezó a decir, miren, el mundo va a cambiar, las reglas de juego ya no van a ser iguales y tienen que empezar a prepararse con un poquito más de conocimiento. Entonces, el conocimiento tuvo mucho más preponderancia en las decisiones que el capital. Dicho sea de paso, Peter Drucker escribió más o menos en esa época un libro que se llamaba eh, La sociedad postcapitalista. A él incluso se le llegó a llamar el futurólogo porque eh, pensaba bien a futuro, tenía un concepto administrativo o estratégico bastante interesante. Entonces la sociedad postcapitalista hablaba el libro sobre que ya la capital no era lo preponderante en las empresas. Las empresas se basaban muchísimo en la capacidad de tener capital y manejar grandes capitales para poder controlar mercados, poder controlar proveedores, poder controlar industrias e incluso países. Pero esta nueva economía iba a ser más que todo basada en la gestión del conocimiento y el conocimiento se hace más importante cada vez. De hecho, una de las iniciativas que ustedes viven es la Gaia, por ejemplo, donde la gente se empieza a querer aprender más, a querer buscar nuevas herramientas administrativas, nuevos paradigmas para enfrentar un modelo de mercado que antes no existía. A pesar de esto, todavía tenemos rezagos dentro de muchas industrias, dentro de muchas empresas, donde la gente todavía piensa que el capital es lo único que vale la pena y el conocimiento no le dan la importancia que debería de tener. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, los mercados tenían que cambiar, tenía que cambiar la tecnología, estaba cambiando, había nuevos productos, nuevos procesos y una nueva estrategia de marketing. Todas basadas obviamente también en una forma de servir al cliente. Empezó a tomar mucho más auge todo lo que era la innovación. Y entonces también la gestión del conocimiento iba a abrirte nuevas oportunidades, iba a venir nuevos competidores y nuevas formas de hacer negocio. Todo esto había que evaluarlo, pero iba a tener todavía más presión la viabilidad de un proyecto y la rentabilidad de ese proyecto. Eso es cuando hablamos, cabal, teníamos la plática con ustedes sobre las bolsas, cómo es posible que las bolsas bien desarrolladas hacen que unos proyectos, unas empresas crezcan a donde nadie posiblemente lo iba a imaginar, porque gracias a la rentabilidad que tienen por las acciones invertidas,
hace que más gente quiera estar en ese negocio. Y obviamente eso es lo que les da ahora capital, pero no es el capital per se lo que da la rentabilidad ahora, sino el conocimiento, porque el conocimiento es lo que va a atraer al capital para poder hacer crecer los proyectos. Como parte de lo que empezaron a desarrollar las empresas para poder manejar mucho mejor sus datos, toda su información, era lo que vimos en el caso como el MRP, el Manufacturing y Resources Planning, que va a dar todos los recursos de manufactura necesarios para poder llegar o cumplir con los objetivos que el mercado estaba solicitando de las empresas. Paralelamente, o poquito después, sale el CRM, que era el Customer Relationship Management, donde se iba a ver también cómo poder manejar toda la información de los clientes, una mejor relación o una administración de la relación con los clientes, saber quiénes eran nuestros clientes, por qué nos compraban, cuáles eran sus preferencias, todo esto manejado a través de datos, pues que son infinidad de datos, pero bien clasificados y bien analizados para poder tomar mejores decisiones. Entonces, si uno quiere ver el sistema realmente que, de la información que fluye en una empresa, uno puede ver, por ejemplo, toda la parte comercial, la parte de finanzas y la parte de manufactura. En la parte de manufactura, como vimos, eran lo del inventario, cuentas por pagar, planeación de la producción, programación de producción, ingeniería de producto y las compras. Recordemos que esto lo basamos mucho en el caso que vimos ahorita de Dell. Pero también hay algunas cosas que se mezclan con finanzas. Si nos damos cuenta aquí, había la parte de costos, obviamente, planeación de la producción toca acá con finanzas, las cuentas por pagar, igual que en manufactura, pero también cuentas por cobrar, la consolidación financiera. Y alguien mencionó también la parte de cuentas por cobrar, que en algunas empresas no se controla bien los días o el periodo de cuentas por cobrar con el periodo de cuentas por pagar. Obviamente tendremos que ver cómo hacemos para cobrar antes de lo que nosotros pagamos y apalancar esa parte financiera con proveedores. Y toda la parte de CRM, que era la parte comercial, donde estaba la preventa, la venta, postventa, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas, bueno, aquí también está la parte del CRM, todas estas actividades, funciones dentro de la empresa, todas concatenadas, brindando información para que se pueda tomar mejores decisiones. Obviamente hay un montón de datos, algunos datos para unas decisiones son obviamente más relevantes, pero la información, como siempre lo hemos visto, tiene que ser exacta, tiene que ser relevante y tiene que ser oportuna para poder tomar buenas decisiones. Entonces, dentro de lo que debe manejar la gerencia de informática, obviamente debe manejar mucho de esta información que se produce dentro de la empresa. Alguna es con relación a, digamos, la parte externa como clientes, pero hay muchísimas otras cosas más que pensamos que la gerencia el departamento de informática debe dar muchísimo apoyo para poder tomar decisiones relacionadas a futuro, no con el pasado, porque mucho de lo que vemos aquí es datos del pasado. Entonces tenemos que ver cómo, si hacemos un proyecto, datos a futuro, tenemos que combinar diferentes funciones o diferentes datos dentro de la empresa, como lo vimos en la rotación de inventarios, no solo ver el estado de resultados donde puede haber utilidad, tenemos costos, precios, cantidades, pero también mezclarlos con cuánto se compró o cuánto se va a comprar, porque la rotación de inventarios, como lo vimos, es una parte clave para poder generar mejor rentabilidad. Y como lo vimos, la rentabilidad hoy por hoy es mucho más interesante o se puede evaluar más porque las empresas empiezan a tomar decisiones basados en el rendimiento que van a tener los proyectos o el portafolio de proyectos que ellos estén planteando. O sea, ellos pueden plantear 10, 20 proyectos, pero obviamente tienen que agarrar los de mayor rentabilidad. Entonces, la parte de rentabilidad se vuelve más preponderante, obviamente, y para eso tenemos que tener datos.
Y para ello, obviamente, la parte de tecnología debe de tomar eh, mucho más, un rol mucho más importante de solo estar viendo el sistema interno, sino también proyectarnos no solo a futuro, sino también hacia la parte externa.